Muy buenas tardes, señores. Jaime Soto una vez más con todos ustedes en esta Semana Santa, donde estoy dándole continuidad a un video anterior que hice sobre la Semana Santa y el cristianismo original. En esta ocasión yo quiero hablar a ustedes de la traición de Judas a Jesús, o sea, cómo Judas traicionó a Jesús, las diferentes interpretaciones por los motivos que se supone que Judas traicionó a Jesús. Recuerden ustedes que en la Biblia se habla desde Isaías, el profeta Isaías, se habla de un Mesías que liberará al pueblo de Israel y destruirá a todos sus enemigos, y que iba a ser de el linaje de David y que iba a nacer en Belén, según el libro de Isaías, aquí en la Biblia. Ustedes lo pueden buscar. ¿Qué sucede? Que los judíos a Jesús no lo consideran el Mesías porque, según ellos, Jesús no cumplió con toda esa profecía porque no liberó al pueblo de Israel de sus enemigos, ni le dio una paz por mucho tiempo, e inclusive Jesús, si según el cristianismo era Padre, Hijo y Espíritu Santo y fue procreado por el Espíritu Santo, no por hombre alguno, entonces Jesús no era del linaje de David. ¿Y desde dónde viene todo este análisis sobre si Jesús era el Mesías o no? Desde la misma Biblia, desde los mismos evangelios, aunque los judíos, los que practican la religión del judaísmo ortodoxo, no son cristianos, pero viendo las escrituras que de esas traducciones del arameo al griego, que fueron que se escribieron todo eso, se dan cuenta. Miren, la fuente Q, de la que tanto hablan los exégetas cristianos, es supuestamente una fuente desconocida que dio origen a los evangelios de Marco, de Mateos, de Lucas y de Juan, los 4 evangelios hipnóticos, porque tú sabes, tienen un parecido. Pero ¿qué sucede? Que esa fuente Q anónima realmente para muchos es en realidad Marco, o sea, el primer evangelio, el evangelio de Marco. Entonces, ¿quién era Marco el evangelista? Marco el evangelista era un africano que había nacido en Cirenia, que lo que hoy es el país Libia, que está al lado de Egipto. Al oeste de Egipto está el país llamado Libia, o sea, de ahí era Marcos. E inclusive el Marcos el evangelista, o sea, San Marcos, murió en Alejandría, o sea, en África. Entonces, ese evangelio de Marcos, que es el principal, no da una causa un motivo por la cual Judas traicionó a Jesús, si fue una traición. Pero sin embargo, el evangelio de Mateo dice, el evangelio de Mateo lo interpreta por asuntos
de que le dieron 30 monedas de plata. O sea, Mateo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Lucas dice que fue porque influencia del demonio, de Satanás. Pero ¿qué pasa? Que Juan dice que Judas era el mismo Satanás. O sea, ustedes ven ahí tres interpretaciones diferentes de el por qué Judas traicionó a Jesús. Pero ¿qué sucede? Que en el Evangelio de Marco, el original, el primer Evangelio, Marco el africano, ¿verdad? Porque África está muy, es más, la raíz del judaísmo como religión y del cristianismo es meramente africanos. Y muchos de los padres de la iglesia primitiva fueron africanos. Busque la historia. Entonces, en ese evangelio de Marco, ¿verdad? Cuenta, no lo voy a leer ahora, pero usted le voy a dar eso de tarea, que cuando la mujer le roció de aceite a Jesús, o sea, en realidad lo que ella estaba haciendo no era perfumando a Jesús, era aceite, no era perfume, era ungiendo a Jesús como rey, porque muchos judíos pensaban que él era el Mesías, pero cuando el mismo Jesús, cuando los discípulos empezaron a reclamar de que con ese aceite se podría vender y dárselo a los pobres, pero el mismo Jesús dijo que ese aceite iba a servir para su entierro, o sea, para sus honras fúnebres. Judas, eso no le gustó, porque inmediatamente Judas se desprendió de la idea o de la esperanza de que Jesús fuera el Mesías que estaba esperando los judíos. Por lo tanto, Judas fue y lo entregó, ¿verdad?, a las autoridades. Y ahí vino entonces lo que viene el juicio a Jesús y su posterior crucifixión. Entonces, vemos esa traición, vemos ahí ya la realidad de la traición, que no era ni fue por moneda, porque fue que cuando Judas fue y denunció a Jesús donde estaba, que luego fue con algunos de ellos, le dio hasta un beso, fue que ellos propusieron darle la moneda. O sea, Judas no lo hizo a cambio de las 30 monedas de plata, sino que ellos después, por el trabajo que le hizo, le dieron la moneda, pero su intención principal no era ni por la moneda, ni era porque estaba influido por Satanás, ni porque él era el mismo Satanás, según los evangelios, ya no el de San Marcos, que por cierto su nombre era Mapkok en griego, y el Marcos ya fue romanizado, ya el nombre romanizado, y el nombre verdadero era Juan Marcos, o sea, en español, pero era Ioannis Marcus en romano y Juan Marcos en griego. O sea, que ese profeta Marcos, que es la fuente de los otros tres evangelios, porque es el evangelio Q, el principal, el primero, ¿verdad? Pero se dice que no fue el mismo Marcos, sino que se escribió a alguien después con el seudónimo de Marcos. Pero lo que sí registra la historia, que Marcos fue quien propició la primera diócesis cristiana, y adivinen dónde fue. En Alejandría, Egipto, o sea, África. Este libro, esta Biblia etíope, de los libros apócrifos, o sea, los libros que sacaron del canón los católicos, y más tarde en la Biblia Reina Valera, o la Biblia de los que era la King James, y toda esa Biblia luteranas y calvinistas de la iglesia protestante,
que también sacaron esos libros apócrifos, Etiopía está muy ligada al judaísmo, o sea, a la narrativa del pueblo hebreo. Es una narrativa africana, eso lo he dicho en varias ocasiones. Es una narrativa africana porque de donde salieron, donde nació, según las escrituras, Moisés y todas las personas fueron en Egipto, África, porque se supone, según ellos, que estaban cautivos en Egipto, ¿verdad? Desde los hijos, desde cuando José, ¿verdad? Fue y se llegó a ser José, hijo de Jacob, llegó a ser faraón en Egipto. O sea, eso fue mucho anterior, ¿verdad? A Moisés y a toda esa historia de Moisés. Antes de Moisés está la historia de Noé y de Abraham, que se dicen que eran de una tierra de Ur, pero lo que no te dicen es que esos habitantes de Ur, de dónde eran originarios. O sea, los antiguos babilonios originalmente venían de la parte de África. O sea, no venían de Eurasia, ni de la India, ni de la China. Era de África. Todo eso, inclusive lo que primero que desarrollaron la agricultura, ahí en la Mesopotamia, eran originarios de las orillas del río Nilo, o sea, su antepasado, porque ya tenían experiencia en la agricultura en el río Nilo. Lo que desarrollaron la agricultura en Mesopotamia, sus ancestros habían venido de la orilla del río Nilo, o sea, en África. Y el mismo Yahweh le reclama a su pueblo Israel que por qué ellos no son como el pueblo de Etíope, que le es fiel. Óigase bien, usted lo puede buscar, lea la Biblia. El mismo Yahweh le reclama a los israelitas que por qué ellos no son igual que el pueblo de Etiopía, que son fiel, le son fiel. Óigase bien, Etiopía, África. Inclusive, Salomón con la reina de Saba, que la reina de Saba era procedente de Etiopía y Salomón se enamoró y cuenta en Etiopía, en la literatura etíope, que Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, que luego ese hijo se convirtió en el emperador Melenic de Etiopía. O sea que la narrativa de los hebreos originales es una narrativa africana y que luego se mezcló con una narrativa en Canaán, cuando ellos cruzaron ya el río Jordán. Óigase bien. Entonces, todo eso es bueno que usted lo aprenda aquí en Semana Santa, ¿verdad? Porque a pesar de que nosotros, los hispanos, en la gran mayoría somos de profesión, profesamos el catolicismo, uno culturalmente y otro religiosamente, pero todo eso tiene origen, no es solamente en la Judea o en el pueblo de Israel, todo eso tiene raíces africanas. Por lo tanto, las raíces africanas nunca va a poder ser borrada de la historia de Israel ni de la historia del cristianismo, porque hay libros que lo mantienen, lo demuestran, y aunque todas estas Biblias lo que hacen es que ponen a las personas de África como si fueran personas que recibieron una maldición, o sea, los hijos de Ham que recibieron una maldición, también eso es una mala interpretación, porque en realidad a quien, según la Biblia, Noé, no el Dios Yahweh, sino Noé, a quien maldijo, fue a Canaán. Fue a Canaán, no fue a Ham.
y lea la Biblia para que usted lo vea. África es la raíz del judaísmo, África es la raíz del cristianismo y África es la raíz del Islam. Óigase bien, y eso no va a ser borrado de la historia. Bye bye. Jaime Soto estuvo con ustedes. Cuídense mucho.